vamos a poner en contexto, como decimos siempre, y que a algunos les causa gracia, pero es la realidad, porque si no le hablamos a gente que no sabe de qué le estamos hablando, entonces en definitiva no se entiende. Bueno, para los que por ahí a los argentinos, la mayoría de aquí no se va a enterar de lo que pasó, pero ya en la Argentina la mayoría no se enteró, ni hablar de que hay gente de otros países de habla hispana que tienen mucha menos idea de lo que está pasando. Entonces, ¿qué pasó? Le dieron 27 años de prisión a Bolsonaro y a varios de sus colaboradores bajo la acusación de subvertir la transición democrática, incluyendo presiones militares, de difamar el sistema electoral y de alentar acciones violentas e institucionales. El caso se lo conoce como Acción Penal 2668 ante el Supremo Tribunal Federal. La sentencia fue emitida el 11 de septiembre del 2025. ¿Qué fecha emblemática el 11 de septiembre, no? Por la primera turma del Supremo Tribunal Federal, y allí participaron 5 jueces: Alexandre de Moraes, que fue el relator, viejo conocido, Carmen Lucía, Flavio Dino, Luis Fuchs y Cristiano Sanín. ¿Por qué lo condenan a Bolsonaro? Bueno, los delitos fueron 5: participación en una organización criminal armada, intento de abolir el Estado democrático de derecho, intento de golpe de Estado tras la derrota electoral, daños calificados y deterioro del patrimonio protegido. La pena impuesta a Bolsonaro fue de 27 años y 3 meses de prisión más una multa. Un régimen de detención cerrada, por lo menos inicialmente. Varios exministros militares colaboradores también fueron condenados con penas que van algunos de unos pocos años de prisión, otros hasta los 20 años. Además se les pusieron multas, como decíamos, e inhabilitaciones para ocupar los cargos públicos. Las consecuencias legales de todo esto tienen que ver entonces con el pago de indemnizaciones por daños morales colectivos, una suma importante en varios millones de dólares, posible degradación del rango militar para los generales condenados e inhabilitación para ocupar los cargos públicos por un tiempo también determinado. Hubo un voto disidente, el de Luis Fuchs, y la defensa declaró, porque esto bueno, es un tribunal que puede apelarse, consideró exagerada la pena, y consideró también que no hay pruebas suficientes para algunos de los cargos. Es la primera vez, y empiezo a mostrar las cosas que son importantes, que un expresidente de Brasil es condenado por un intento de golpe como este. Esto, recuerden que no es una denuncia de corrupción, no está condenado por socavar la democracia, básicamente. Lo cual, más que una cuestión judicial, parecería algo político. No vamos a traer todas las pruebas, porque es como todo, ¿no? Las pruebas no son verificables, no sabemos qué está fabricado, qué no está fabricado, tienen que ver con las interpretaciones y terminan por enrarecer el clima político, porque no cabe ninguna duda que cualquier decisión con respecto a meter preso a un presidente o a un expresidente es una decisión política. Se hace políticamente, después se argumentarán y se buscarán pruebas para validar eso. Pero los presidentes o los expresidentes, las figuras de alto calibre, están presas o no en función de qué intereses tocaron y qué capacidad política tienen. No más que eso. Realmente no más que eso. Es un infantilismo creer que esto tiene que ver con pruebas o no pruebas. Las pruebas siempre hay y se presentan o no y se valoran de una manera u otra en función de esto. Entonces lo importante es comprender eso. Es la primera vez que se califica
esto como un hecho no vinculado a la corrupción, que era en general el problema que ha habido hasta ahora en nuestros países, marca un precedente legal también importante en cuanto a los límites al poder del presidente. O sea, al presidente se le acotan muchas de las cosas que podía hacer y decir, y muestra, que hay un último recurso, que es la justicia. Pero yo no me atrevería a decir que es un último recurso de los pueblos, diría que es el último recurso del poder real. Cuando todo falla, siempre puede haber un juez dispuesto a, con su propia voluntad, simplemente torcer la decisión de una mayoría. Y como es un juego a varias bandas, genera una polarización política muy marcada, en este caso en Brasil. Mucha gente lo ve como un castigo justo, pero también otros muchos los ven como una persecución política. Si hay algo que esto no trae es unidad. Por algo Putin, cuando llega al poder en Rusia, terminó negociando con todos los sectores y metiendo, como siempre digo, zaristas y bolcheviques detrás de un mismo paraguas, porque era la única forma de unir a los rusos. No importa si vos eras zarista, si vos eras bolchevique, no importa tus parientes que murieron de a cientos de miles, de qué lado estaban durante la guerra civil. No importa si te persiguieron o no perseguiste, son todos rusos y las circunstancias ameritan que se unan para salir adelante, porque si no van a perecer todos. Bueno, el razonamiento es el mismo. El Poder Judicial, especialmente el Supremo Tribunal Federal, se supone que tiene un interés especial en la institucionalidad democrática, en defender la institucionalidad democrática, y también esto plantea debates sobre la imparcialidad, la legitimidad del proceso y la capacidad para apelar, desde el seguimiento de la pena hasta su cumplimiento. Hay muchas denuncias. Recordemos, nosotros hicimos varios programas cuando se hicieron las elecciones, contando la situación de Brasil. Hubo infinidad de denuncias de irregularidades en la votación y sobre todo en el escrutinio digital, que extrañamente se invirtió, muy parecido a lo que pasó en Estados Unidos. Todo el mundo consideraba que había un ganador y prácticamente nos fuimos a dormir y amanecimos con otro. A último momento, inexplicablemente, los votos que entraban eran de un solo de los candidatos y eso dio vuelta a la elección. El sistema brasileño tiene urnas electrónicas, no tiene un comprobante físico del voto. Es decir, uno vota y tiene que confiar en que la máquina registró bien su voto y eso se contabilizó bien porque no hay forma de controlarlo. Esto ya había sido cuestionado previamente por los sectores de Bolsonaro y por las propias Fuerzas Armadas, que habían hecho un informe lapidario. Sin embargo, cuando todas estas apelaciones que se hicieron antes de la votación, durante y posteriormente se hicieron las apelaciones y se presentaron las pruebas, casi en un calco de lo que pasó en Estados Unidos entre Trump y Biden, sucedió lo mismo en Brasil. Alexandre de Moraes, este juez que hoy es el que votó y es el juez estrella hoy de Brasil, como en su momento algunos recordarán a Sergio Moro, ¿se acuerdan? El juez estrella que perseguía a Lula por todos lados. Bueno, sacaron al juez estrella Sergio Moro, que creyó que le alcanzaba eso para ser presidente de Brasil y no le alcanzaba, solo cumplía una orden, y fue reemplazado por Alexandre de Moraes, que ha tenido el espaldarazo para hacer lo mismo. Alexandre de Moraes rechazó todas las auditorías externas que se pidieron y que se presentaron y limitó el debate sobre las fallas o vulnerabilidades que podía tener el sistema. Consideró que prácticamente cualquier crítica pública al sistema, tanto de contabilidad como el sistema electoral en sí,
se interpretaba como un atentado contra la democracia, y esto alimentó todo tipo de ideas sobre la necesidad de una persecución judicial. Este es uno de los jueces que votó. Yo digo para que vean cuando hablamos de imparcialidad, ¿no? ¿Qué iba a votar si ya venía su vieja disputa con Bolsonaro por otro lado? Y vuelvo a insistir, no es una defensa de Bolsonaro. No es que me guste lo que diga, haga, o que Bolsonaro se embandere con la bandera de Estados Unidos o de Israel. Es simplemente una descripción de los hechos. Tras las protestas, recuerden que fueron masivas durante semanas frente a cuarteles militares, frente a carreteras, frente a edificios públicos, se terminó judicializando a miles de manifestantes. Hubo detenciones masivas, hubo bloqueo de cuentas bancarias, hubo censura en la red oficial. Acuérdense el problema que hubo con X, con Twitter. Se trató de una, aparte de la población como terroristas por movilizarse, y la represión fue, bueno, infinitamente más dura que la que habían sufrido los movimientos de izquierda, por lo menos recientemente, ¿no? Y esto refuerza esa percepción de parcialidad, de que había una orden de quién tenía que ganar y quién no tenía que ganar. Ahora vamos a ir explicando el porqué de cada cosa. Esto fue un guión calcado de lo que pasó con Trump. Se lo acusó de un intento de golpe, cuando en los hechos en realidad eran protestas sin un plan militar real y serio de tomar el poder. La invasión al Congreso brasileño en enero del 2023 fue usada como un símbolo, de la misma manera que fue usada la de invasión al Capitolio en los Estados Unidos, para de esta manera identificar esto como una insurrección. Yo recuerdo, por la de Estados Unidos tuvo más visibilidad, y seguramente ustedes lo recuerdan también, como uno veía gente grande, gente anciana, que entraba con la banderita de Estados Unidos y miraba así el Congreso mientras caminaba, sin tener conciencia de lo que estaban haciendo. Bueno, esa gente fue procesada por hacer un golpe de Estado. No era en serio, era un jubilado que estaba perdido en el medio de la multitud y acompañó a ver qué era lo que esté pasando, creyendo que protagonizaba un momento histórico. De alguna manera sí lo protagonizaba, pero no era lo que él creía. La diferencia es que, a diferencia de lo que sucedió en Estados Unidos, la justicia brasileña fue bastante más lejos. No solo se persiguió a los manifestantes, inclusive llegaron, yo recuerdo que lo conté eso, los manifestantes alquilaban camiones para movilizarse a empresas transportistas. Llegaron a embargar y detener a los dueños de las empresas transportistas que alquilaban a los manifestantes. Es una cosa delirante, es como cuando hay una movilización, vayan a buscar los muebles a los dueños de los micros y los metan presos. Eso se llegó a hacer en Brasil. Claro, con el aplauso de la prensa que decía se están combatiendo a quienes desafían el orden democrático. No era exactamente eso lo que estaba pasando. Como decía, la diferencia fue que ahora se llegó a condenar a un expresidente a 27 años, mientras que en Estados Unidos no llegaron a tanto. Intentaron entorpecer, pero bueno, en Estados Unidos todavía se cuidan un poquito más de las cosas. Vuelvo a decir otra vez, usemos el sentido común. Alguien me dice que la justicia brasileña es más seria e independiente que lo que puede llegar a ser la justicia estadounidense. O sea, todos sabemos que la justicia en nuestros países obedece a los poderes políticos, y los poderes políticos muchas veces tienen terminales en Washington. Y ahora voy a explicar cómo jugó esto en Brasil. Alexandre de Moraes, en realidad, concentra un poder que es inusual. Es el presidente del Supremo Tribunal Federal y del Tribunal Supremo Electoral. Básicamente es la suma del poder. Tiene un historial de choques, como decíamos, con Bolsonaro, con decisiones que demuestran que hay una animosidad personal, más allá de la política, y de alguna manera es el Sergio Moro de Bolsonaro. Lo que sí, no podemos decir, Sergio Moro trabajaba para el Departamento de Estado
trabajaba para los Estados Unidos, para meterlo preso a Lula. Y en el caso de Bolsonaro decía, no, pero Alexandre de Moraes no, es un patriota. Yo veía ahí una especie de manga, porque lo había hecho como si fuera un manga japonés, de Lula y los BRICS luchando contra Trump, y lo ponían a Sergio de Moraes como una especie de semidios bondadoso. Muchacho, un poco de seriedad. Encima había un comunicador muy conocido acá, que no me acuerdo cómo se llama, que lo presentaba como que esto dejaba muy en claro para la gente común cómo era la situación. Bueno, evidentemente es una manipulación de órdago. Y esto lo que terminó alimentando es la idea de un lawfare, usar la justicia básicamente como política para eliminar al adversario. Claro, parece que los que denunciaban el lawfare hace años atrás, ahora dejaron de denunciar el lawfare. Ahora ya no es lawfare, ahora es justicia. Ese es el problema, cuando nosotros cambiamos los términos en función de nuestro interés político directo. Las imágenes de las movilizaciones pro Bolsonaro habían sido mucho más masivas, se acuerdan, con caravanas y acampes en todo Brasil, mucho más que las de Lula, que inclusive los defensores de la democracia que salían contra los golpistas eran un puñadito. Las realmente masivas eran las movilizaciones. Claro, depende cómo yo cuente el relato. Yo digo, son los golpistas fascistas que salen a las calles, o puedo decir, es el pueblo que se enoja y trata de frenar el fraude electoral. Todo depende de mi relato, y ya sabemos quiénes concentran el relato. Las marchas pro Lula, en definitiva, fueron sostenidas por la estructura partidaria y por los sindicatos brasileños, que no son los sindicatos argentinos, son mucho más pobres, pero no por la espontaneidad popular. Ese era el problema. Lula movía aparato. Recuerden a veces cuando yo comparo con el kirchnerismo, que moviliza aparato, pero Bolsonaro movilizaba masas. Esa es la diferencia. Después, esto no es discusión, vuelvo a insistir, sobre si está bien o mal la política de cada uno de ellos. Acá lo que estoy describiendo, insisto, son hechos. Y creo que no es discutible, porque pueden buscar, están las imágenes de la época y miren la foto, miren los videos y me cuentan cómo eran las movilizaciones de uno y otro bando. O sea que acá lo que vemos entonces es una desconexión entre la narrativa oficial, es decir, que Lula ganó con legitimidad incuestionable, y la percepción que hay en la sociedad brasileña en general. Más que un golpe de Estado, en realidad, lo que se ve es un choque frontal entre un establishment político-judicial alineado con el globalismo y una corriente masiva que cuestionaba la transparencia del sistema. Inorgánicamente, sin mucha idea, con muchos errores de lectura político, pero que sí se daba cuenta de que algo raro había pasado. El fallo contra Bolsonaro no solo en realidad está buscando castigarlo, sino desarticular una fuerza social. Y acá es donde empieza el problema, porque Bolsonaro es una anécdota en la historia, de la misma manera que lo es Lula. ¿Cuál es el objetivo de quienes hacen eso? Los objetivos son dos: disciplinar a Brasil y reconfigurar su liderazgo interno. El lawfare empezó contra Lula. Y varios por eso. El lawfare empezó contra Lula. ¿Se acuerda con el Lavallato, la operación Lavallato, hace cuánto ya? Debe ser más de cerca de 15 años. Esa fue dirigida por ese juez Sergio Moro que yo mencionaba, y con el apoyo directo, adivinen de quién, del Departamento de Justicia y el FBI. Estados Unidos en ese momento estaba en manos de el globalismo, podríamos decir, porque esto es importante. La línea era la globalista. Fue presentado eso como la mayor operación de anticorrupción en América Latina, y en la práctica lo que se vio fue un andamiaje judicial que puso en evidencia los vínculos con Estados Unidos. Había intercambio de información sin aval institucional entre Brasil y Estados Unidos, filtraciones mediáticas, y un patrón de castigar solo a determinados actores. El objetivo era claro, estaban todos de acuerdo: neutralizarlo a Lula y al PT como una fuerza política hegemónica. Hasta acá estamos todos, creo que,
más o menos de acuerdo con esto. Es más, hasta la acusación del departamento contra Lula, y era una cosa bastante endeble cuando el presidente de Brasil, para corromperlo se necesitan cientos de millones de dólares, miles de millones de dólares, no un departamento en la costa. Pero bueno, con eso parece que alcanzaba para convencer que eso era así. Pero ¿qué era lo que estaba pasando en el fondo? ¿Por qué de golpe habían cargado contra el presidente de Brasil y se había montado toda esta operación? Porque Brasil en esos años venía consolidándose como una potencia en ascenso con proyección internacional autónoma. Podríamos decir tal vez por primera vez en la historia, Brasil, que apenas era una potencia regional con muchos problemas, como la Argentina, comenzaba a tener proyección internacional. Quería saltar de escala. De hecho, llegaba hasta tal punto que Lula reclamaba un asiento en la ONU, en el Consejo de Seguridad de la ONU. Petrobras lideraba las exploraciones offshore y generaba alianzas estratégicas. Había empresas como Odebrecht, Camargo Correa, Andrade Gutiérrez, que se expandían por Medio Oriente, por el resto de la región americana, por África. Brasil encabezaba y era el peso pesado de la UNASUR, de los BRICS, del Banco del Sur, y tenía una política exterior con peso. El Lavallato entonces aparece en escena y destruye a las multinacionales brasileñas. ¿Se acuerdan cuando se hablaba hace unos años atrás de las multilatinas? Ok, bueno, las multinacionales muy fuertes de Brasil, sobre todo en lo que tenía que ver con construcción de energía, eran las herramientas claves de esa expansión brasileña. Brasil, a consecuencia del Lavallato, pierde protagonismo en el África, retrocede en el concierto internacional y se volvió dependiente de Estados Unidos y la Unión Europea. Primero, entonces, descabezaron al PT y a Lula, con una prisión y una inhabilitación. ¿Se acuerdan? Hasta acá también, todos de acuerdo. Y eso abrió a un interreño más conservador, pero débil, de Temer, y aprovechando también las tensiones internas en el propio PT, entre Dilma y Lula, y las disputas por quién era el candidato, y los perfiles distintos, y la misma Dilma, que abandonaba ese plan ecléctico de Lula, que lo podíamos comparar de alguna manera con las ideas generales que tenía Kirchner, Néstor, en la Argentina, y empezaba a adoptar un programa más de sesgo neoliberal, como de alguna manera hizo Cristina, entre algunas incoherencias, ¿no? Primero se descabezó entonces, como decíamos, al PT y a Lula, y luego el candidato era un multimillonario brasileño que debería seguir el proceso. Uno era Geraldo Alckmin. Pero claro, a veces pasan cosas inesperadas en política, y el tipo que emerge como presidente ya no era Alckmin, ninguno de ellos, sino era Bolsonaro, un oscuro diputado que hacía 30 años que andaba navegando en la Cámara sin que nadie le preste demasiada atención, pero que tuvo la visión de denunciar lo que la sociedad brasileña estaba cansada, que era básicamente todas estas ideas woke, que esto hartaba a muchísima gente, y con eso le alcanzó para ganarle las elecciones a un mal candidato del sistema. Bolsonaro arrancó con un discurso de alineamiento con Trump, y vuelvo a marcar esto. Fíjense los gobiernos de Estados Unidos, si eran los globalistas o si era Trump, porque eso es lo que cambia la relación. Bolsonaro se alinea con Trump, que Trump venía con el discurso que él quería hacer en Brasil, el anti-woke. ¿Qué hizo Bolsonaro? Al igual que Trump, cuestionó la Organización Mundial de Salud, el Foro de Davos, cargó contra China y contra el establishment. Contra China le duró poco porque rápidamente los industriales y los agroexportadores le dijeron, olvídate,
China es nuestro principal socio, no podemos hacer eso. 15 días le duró la rebelión contra China a Bolsonaro. Y luego se alineó sabiendo que los intereses de Brasil pasaban por negociar con China. Pero se transformó en un outsider incómodo, demasiado popular, y las élites no necesitan presidentes populares, porque un presidente muy popular puede tener la tentación de hacer su voluntad, y eso es un problema. Y con un discurso profundamente anti-woke, anti-medio ambiente, que cuestionaba chocaba frontalmente con la fiereza de ese discurso internacional, donde Estados Unidos, luego con Biden, iba a retomar esas políticas con mucha fuerza. Entonces, ahí se comenzó a construir el plan B en Brasil. Ante un Bolsonaro que básicamente galvanizaba un movimiento masivo contra las ideas globalistas, Lula pasó a ser de enemigo a pieza fundamental. La narrativa anterior de Lula, que era un delincuente, pasó a mutar a Lula es un preso político, y sirvió eso para rehabilitarlo y recolocarlo como el contrapeso democrático a Bolsonaro. Para eso se contó con la inestimable ayuda de personajes como Emmanuel Macron, que se interiorizaban y presionaban, y que luego recibieron a Lula, ya una vez fuera de prisión, con los honores de un jefe de Estado. Emmanuel Macron, pueden preguntarle a los franceses qué significa Emmanuel Macron. Así, el sistema que estaba haciendo. Había primero derribado a Lula cuando Lula era un personaje molesto, porque Brasil crecía y se le iba de control. Pero luego, con un Lula ya mayor, mucho más condicionado, en Brasil gente mala dice que hasta le pusieron a Janja, su nueva esposa, como una especie de contralor, que hace un papel parecido al de Karina Milei acá, con un poco más de formación, eso sí, como Karina no hay dos. Y sin el apoyo de un Brasil pujante, como era el Brasil anterior al 2010, Lula, ya mayor, con la condena, que recuerden que Lula no fue, este es un pequeño detalle que se pasa siempre por alto, nunca fue considerado inocente. Simplemente se anuló el juicio y quedó pendiente iniciar un nuevo juicio que yo sepa, nunca prosperó. ¿Por qué? Ahí es donde vemos el guiño precisamente del poder hacia Lula. Pero Lula está, aparte, con la espada de Damocles sobre su cuello, sobre su cabeza. Como se desmarque, lo meten preso de vuelta, porque le reinician el juicio y se acabó. Y además, hoy no tiene la popularidad que tenía en el pasado, no tiene las energías y está profundamente condicionado. Lo que se presentó entonces como un rescate de la democracia, en realidad fue nada más que un reacomodamiento de piezas para que Brasil no se escape del guión globalista. El lavallato, en realidad, no fue contra Lula. En realidad, el lavallato fue contra Brasil, que querían llevarlo de una potencia internacional emergente a un actor estancado, que es lo que hicieron. Hoy Lula se transformó en el rol de contención de ese Bolsonaro, no en el líder del gran Brasil soberano que era antaño. Bolsonaro llegó al poder en el 2018 con un armado muy peculiar: militares, evangélicos sionistas, ultraliberales económicos como Paulo Guedes y un discurso patriótico antiizquierda. Su política exterior inicial fue un alineamiento con Trump, en su proyecto de la Embajada de Israel, en su afinidad con Netanyahu, y un discurso pro Estados Unidos y pro Israel. Eso lo convertía en un personaje funcional a la estrategia trumpista de dividir el bloque de los BRICS y debilitar a China en América Latina. El choque con el globalismo cambia el juego. Trump en el 2020 queda fuera del poder y Bolsonaro se quedó sin el paraguas, porque Bolsonaro ya tenía la hostilidad de los presidentes bajo control globalista, los europeos y los sudamericanos. Con Biden en la Casa Blanca,
Bolsonaro pasó a ser un problema, un enemigo. ¿Por qué? Porque Bolsonaro, en su política alineada con Trump, había rechazado la agenda climática y había rechazado la idea de que Amazonia no sea brasileña, sino que sea patrimonio de la humanidad. Fíjense los títulos, te ponen patrimonio de la humanidad y vos pensás que es algo bueno, no, lo que están haciendo es sacándote el control. Rechazó también a la industria farmacéutica, acuérdense, con la cuestión de las vacunas, y denunció el avance de la ideología woke en la educación y la cultura. En todos los puntos terminaba chocando con el núcleo globalista liberal. O sea, él era globalista, él era liberal, lo ponía Paulo Guedes, era sionista, le decía que sí a Trump a todo, pero en realidad él no terminaba de entender el cuadro de lo que estaba pasando. Que yo creo que de alguna manera también le ha pasado a Trump, que ahora también ya empezó a tener problemas con Netanyahu y con Israel. Hay una cuestión que les cuesta entender y no negociar. Al final de todo esto, en realidad, tipos que apoyan el sistema liberal, había montones, hay en Brasil, hay en la Argentina, hay en todos lados. Entonces, ¿por qué tener un personaje complicado como Bolsonaro por sus aristas anti-woke cuando el wokismo era la religión universal que había que imponer, si se podía tener otro que haga lo mismo, pero alineado al wokismo? Ese es el fin de Bolsonaro. Bolsonaro, entonces, empieza a notar la presión de Biden. Fíjense, por eso le digo que es importante lo que pasa en Estados Unidos, porque Bolsonaro era pro Estados Unidos, pero no en realidad era pro Estados Unidos, era pro Estados Unidos de Trump, pero está enfrentado con los Estados Unidos de Biden y el poder cambió en Estados Unidos. Entonces, ya no tiene un paraguas, sino tiene un enemigo en Estados Unidos. Bolsonaro no tuvo más salida que hacerse hacia una agenda mucho más soberanista que la que tenía inicialmente. Entonces, a su política anti-woke le sumó la defensa del agronegocio brasileño que estaba chocando con la agenda verde de Davos. Buscó el equilibrio con Rusia, llegando a reunirse con Putin en febrero del 2022, justo unos días antes de la guerra de Ucrania. Nadie sabía cuándo se iba a dar, pero la situación estaba muy caliente y no era buena idea viajar a Moscú en ese momento, para el globalismo por lo menos. Su tono se fue volviendo cada vez más nacionalista, menos atados a Washington, dado que estaba enfrentado con Washington, y ese giro lo acercó a Putin, pero lo aisló de Occidente, y ahí perdió lo poco que le quedaba del apoyo de la prensa. Se puso en contra de las ONG ambientalistas, que son el resorte del globalismo. Las agendas de género ya las tenía en contra desde antes, y hasta sectores militares que pretendían el alineamiento clásico con los Estados Unidos, ¿no? Lo que son los militares liberales que le llamamos acá, en la Argentina. El ocaso final se produce con la narrativa del golpe del 2023, que fue la excusa para eliminarlo. Sin Trump, sin un Netanyahu que lo pueda apoyar o que le interese apoyarlo, y enfrentado a Biden, Bolsonaro se quedó sin padrinos internacionales de peso, y el resultado es esta condena que ahora vemos contra un expresidente, pero en realidad contra una corriente antiglobalista brasileña. Eso es lo que se condenó. A nadie se le ocurra volver a hacer lo que hizo este loco. Bolsonaro, vuelvo a insistir, es una anécdota. Lula vuelve al poder, pero una versión muy domesticada, que ya era cuestionable muchas de las cosas anteriores, pero está totalmente domesticada. ¿Qué hace Lula cuando llega al poder? Firma acuerdos con Estados Unidos de materia ambiental. Abre las puertas a las ONG globalistas sobre el Amazonas. Configura una política exterior que ya no desafía, sino busca equilibrar la tutela, hasta esta última ruptura que tuvo con los aranceles. ¿Por qué? Porque el enemigo de Lula es Trump, porque Lula era Biden. Bolsonaro es Trump. Ese es el problema. Por eso Trump intenta ayudar a Bolsonaro de una manera bastante torpe
atacando a Brasil con los aranceles y generando una corriente nacionalista en Brasil que empieza a apoyar o a repudiar a Bolsonaro porque lo considera responsable de esa presión de Estados Unidos. Mucha gente que apoyaba a Bolsonaro se le dio vuelta a Bolsonaro precisamente porque dice, pero pará, vos estás poniendo tu interés personal por encima de Brasil y estos aranceles es culpa tuya. O sea que el abrazo de Trump no le ha servido para nada, porque Trump en realidad es muy torpe y no tiene la capacidad que tiene el globalismo para manejar los resortes internos de otros países. Fíjense que ni siquiera ha podido sacar a Zelensky. Lula es la contracara básicamente de ese Bolsonaro que quiso ser nacionalista, pero no logró consolidar las alianzas internacionales que lo protejan. Bolsonaro había nacido como un híbrido pro-estadounidense y sionista, pero su enfrentamiento con Biden finalmente entonces lo llevó a un nacionalismo incómodo que terminó acercándolo con Putin. Esta oscilación fue lo que lo transforma en algo vulnerable y el globalismo lo derribó cuando ya no le servía. Ahora viene la segunda fase del problema, porque la primera fue el Lavallato como un golpe quirúrgico para cortar la proyección externa de Brasil. Ahora viene la segunda, que es la guerra cultural y social para quebrar Brasil desde adentro. Desde la destrucción interna, el Lavallato cortó la proyección de Brasil y debilitó sus multinacionales, frenó su peso internacional y neutralizó su rol, básicamente. Ahora esa ofensiva es interna, es dividir la sociedad brasileña para que el país no se pueda reconstruir con cohesión nacional. Las mayorías bolsonaristas se van a enfrentar o por ahí caído en desgracia a Bolsonaro, pero no importa, que por ahí no lo quieren a Bolsonaro, porque además también lo consideran débil, porque en su momento no se plantó y exigió realmente que un escritorio de otra manera. O sea, Bolsonaro cosechó muchos errores, inclusive después que salió, que lo debilitaron su posición. Pero la gente que apoyó esa idea sigue existiendo y sigue pensando así. Contra las minorías progresistas. Y la idea es empujar la agenda de género, de identidades fragmentarias, de ambientalismo radical e inclusive introducir el racialismo como una idea para forzar la desunión de Brasil. Una idea particularmente peligrosa porque Brasil es un país, podríamos decir, multirracial. Es muy complicado dividir a la gente por su origen racial. Forzar la lectura de todo conflicto, en realidad, que termine creando una fisura que nunca existió en la magnitud que hay ahora. Y les voy a dar un ejemplo que creo que eso es lo más interesante para ir viendo, que tiene que ver con las ONG y la Amazonas, ¿no? Que esto es una de las claves de esta historia, ¿no? Pero antes, veamos, en realidad, Bolsonaro, encarcelar a Bolsonaro es un acelerador del proceso, porque se lo percibe como fraudulento, como no pacífico, y esto busca irritar los sectores conservadores que ya decían que por ahí ya no lo quieren a Bolsonaro, pero que menos lo quieren a Lula. Es probable que esta bronca entonces busque nuevos liderazgos que no sean Bolsonaro, y eso es lo que se está buscando, y liderazgos que van a ser mucho más radicales que el de Bolsonaro. Y esto va a justificar entonces más represión y control, generando un círculo vicioso. Y cuanto más se revele esa mayoría, más fuerza narrativa va a cobrar la amenaza fascista y la necesidad de usar el aparato policial y judicial. El objetivo de atrás de todo esto tiene que ver con el Amazonas. Y ahora voy a explicarle algo que la otra vez dijo Rafael Mayado con un ejemplo para que se entienda. El Amazonas, ¿qué significa? Primero, agua, minerales y biodiversidad. Se usa el discurso del cambio climático para imponer una soberanía compartida. Es decir, ya el Estado brasileño no es soberano en el Amazonas. Hoy
esto empieza a ser compartido. Y se fragmenta ese poder entre ONGs, pueblos indígenas aislados y la presión internacional por el pulmón del mundo. Un Brasil fracturado socialmente con las políticas que están haciendo, que estuvimos detallando hasta ahora, tanto social como políticamente, no va a poder hacer frente al Amazonas como un territorio soberano. Y ahora les doy un par de ejemplos para que vean qué es lo que pasó. Año 2023, el gobierno de Lula otorgó 6 nuevas tierras indígenas por decreto. Pero claro, estos son de los decretos que se aplauden, porque favorecen a las minorías, nos cuentan. Esto incluye el territorio, perdón, ¿cómo se pronunciará esto? No tengo idea, Onoyushi, en el Amazonas, con nada más que 550.000 hectáreas. 550.000 hectáreas, medio millón de hectáreas, casi el tamaño de un país europeo chico. La Terra y Raposa Serra do Sol, en Roraima, homologada en el 2005 bajo el gobierno de Lula, por eso le digo que hay antecedentes, tiene 1.7 millones de hectáreas, o sea, básicamente el tamaño de Suiza. Y allí se expulsa a los agricultores que no sean indígenas en un territorio, para que se entienda, un territorio de 1.700.000 hectáreas, casi la mitad del territorio, no, el territorio entero de Suiza, expulsa a los agricultores brasileños que no sean indígenas. ¿Y quiénes se quedan? La presencia se denuncia de ONGs extranjeras que controlan los proyectos. Estos proyectos transforman estados dentro del propio estado brasileño. Los brasileños comunes no pueden entrar sin autorización de la Fundación Nacional del Indio, la FUNAI. Hay caciques como Raoni Metuktire, jefe Cayapó, que se convirtió en una figura global, es invitado a Europa por la ONG del Fondo Mundial, ¿cómo se llama? Fondo Mundial ¿cómo se llama? El WWF, de la vida silvestre, creo que es. Y apoyado por Emmanuel Macron para reclamar la internacionalización del Amazonas. Raoni pidió públicamente que el Amazonas sea administrado por la comunidad internacional si Brasil no lo protege. Otro caso es el de David Kopenawa Yanomani, respaldado por las ONGs noruegas y alemanas, quienes han denunciado a Brasil en los foros internacionales, pidieron la intervención extranjera en la Yanomani, por 9,6 millones de hectáreas, que es un territorio mayor al de Portugal. Este es para otro cacique. Las ONGs que participan en estos proyectos son la Rainforest Foundation Norway, de Noruega, y el Fondo Amazonia, financiado por Noruega y Alemania. Canalizan millones de dólares a esas ONG que actúan en territorios indígenas. También tiene apoyo del WWF, del Greenpeace y de Survival International, que financian campañas para presionar al STF, el tribunal que preside Alexandre de Moraes, y al Congreso brasileño en favor de nuevas demarcaciones. Por eso, en el 2019, el propio Bolsonaro había denunciado que las ONGs extranjeras estaban incendiando el Amazonas para culpar a su gobierno. ¿Se acuerda? Y todo el mundo ridiculizó eso. Y que después además se supo que esos incendios en realidad eran muchos menores que la media histórica. En la Yanomani se denunciaron pistas clandestinas de las ONG y misiones religiosas extranjeras que operan como si fueran territorio soberano propio. En Raposa Serra do Sol se expulsó al ejército brasileño de las áreas estratégicas, expulsaron al ejército de Brasil, de un territorio brasileño estratégico, y se prohibieron los proyectos de infraestructura que conectarían la frontera con Venezuela.
Este es el mismo modelo de fragmentación que usaron en África, haciendo protectorados étnicos. En Brasil se utiliza otro argumento que es el ambiental y el indígena. Por eso tiene la irritación de Ivone con el indigenismo. Francia, Alemania y Noruega son las cabezas defensoras del proyecto de la Amazonía, y las ONG trabajan con los caciques para la presión internacional. ¿Qué es lo que están intentando? La suma de las demarcaciones que ya se hicieron representan el 14% del territorio nacional brasileño y más del 23% de la Amazonia legal. Líderes indígenas como Raoni y Copenagua son respaldados entonces por las ONG extranjeras y se creó ya el discurso de Amazonia no pertenece solo a Brasil. Ahora se entiende por qué es la cuestión. Es de otra forma lo que nos pasa a nosotros con Malvinas. Pero esto se están quedando, o sea, ya se quedaron con el 14% del territorio brasileño. O sea, estamos hablando de el quinto país más grande del mundo. Y le van a sacar, es el 23% de la Amazonia. Y siguen por más. Le sacan pedazos del tamaño de Suiza o de Portugal. Y se lo entrega a un cacique que lo hacen pasear por Europa. Obviamente debe estar viviendo a cuerpo de rey. Y vacían el territorio de presencia del Estado brasileño. No puede haber policía, no puede haber ejército. E inclusive hasta los médicos han denunciado que los echan y no quieren ir a trabajar ahí porque los persiguen, porque los quieren aislar por completo. O sea, básicamente le están sacando pedazos de territorio y lo están independizando. Primero convencen a todo el mundo que los verdaderos dueños son los indígenas y esto lo unen con el discurso medioambiental y le quieren sacar a Brasil el territorio. Pero no es que le quieren sacar. Lula le acaba de entregar el 14% del territorio de su país a esto. Entonces después ustedes me dicen, ¿por qué uno se enoja con Lula? Bueno, creo que no hace falta mucha explicación, ¿no? Y ya entonces ahora con esto terminamos. Brasil en realidad queda debilitado para defender sus recursos estratégicos, porque fíjense lo que está pasando, mientras se está fracturando social y políticamente el país. Se prepara básicamente el territorio brasileño para generar una administración internacional. Le quieren sacar el 60% del territorio a Brasil. Lo van a partir en dos, la mitad. Y esa mitad va a ser territorio internacional. O sea, Brasil va a quedar del tamaño casi de la Argentina. Ese es el proyecto.